¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Ya en 150 voy a dar un par de minutos más para que se conecten el resto de compañeros y ya luego dejo de aceptar para respetar el tiempo de todos. Hay tiempo suficiente para que se pudieran conectar. Se conectaron 180 estudiantes. La verdad, una pena porque no todos tienen ese mismo nivel de compromiso con la clase o con el curso, ¿verdad? Pero espero de que no se deba solamente a eso, sino quizás algún tema ahí, o no sé, al final, como lo expresé yo desde un inicio en el curso, pues cada quien era responsable de entrar a las clases, de ver y de tener ese ánimo por el querer aprender, ¿verdad? Por el querer mejorar y por el querer estar acá, que es el fin de ser universitario, ¿verdad? Ustedes, entonces, 6:12, ya no voy a aceptar a nadie más. Vamos a dar inicio con la clase. Bueno, compañeros, un gusto. La verdad, la semana se fue bastante rápido. No, créanme que no sentí
los días. Yo me despierto temprano, suelo regresar tarde a mi casa y así se va la semana, ¿verdad ustedes? Pero gracias a Dios también hay que hacer. Vamos a darle continuidad al curso, vamos a darle continuidad a esos aspectos generales, básicos y desde mi punto de vista sumamente importantes para poder entender este curso de Derecho Tributario. Yo les había comentado que les iba a enviar una tarea voluntaria la clase pasada, pero en vistas de que no he terminado de concluir con compartirles lo concerniente al curso en relación a los términos básicos y demás, considero de que ya hoy es menester que yo se las comparta, ¿verdad? Entonces hoy se las voy a compartir, la pueden trabajar el fin de semana, la pueden trabajar ya sea algún día entre semana. Yo les voy a dar tiempo suficiente para esto, a manera de que vayan refrescando y también retroalimentando los conocimientos que yo ya les comparto acá. No es nada fuera de lugar, pero es para que ustedes mejoren y aprendan, ¿verdad? Como les digo, para los que quieran, igual que entrar a la clase es totalmente voluntario, no obligatorio, y yo no siempre los insto a que entren, pero depende mucho de ustedes. Bueno, vamos a seguir. Recuerdo que la semana pasada nos habíamos quedado, el lunes pasado, nos habíamos quedado en el hecho generador. Estoy mal. ¿Alguien podría solamente confirmarme eso, por favor? Sí, licenciado, en eso nos Correcto, quedamos. licenciado. Sí, excelente. Va. ¿Y alguien se acuerda qué era el hecho generador? ¿Que me lo pueda compartir? Licenciado, buena tarde. Usted ¿Quién dijo levantó que... la mano? Solamente Jafet. Silic, es el Y por el acontecimiento orden en que previsto por la ley, levantaron su manita, les cedo la palabra. Por favor, Jafet, si fueras tan amable. que es el acontecimiento previsto por la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. No del tributo, de la obligación tributaria. Excelente respuesta. En la punta de la lengua se lo tienen. Qué bueno. Excelente ustedes. Me alegra eso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a continuar con la base imponible. Estos términos pueden parecer bien complejos, pero traten la manera de entenderlos. Por favor, les va a servir mucho en el transcurso del curso, valga la redundancia, les va a servir bastante para poder entender y resolver todo lo que yo les voy a ir poniendo más adelante, pero también en su ejercicio profesional, sin lugar a dudas. Les va a servir, créanme que no les estoy dando algo que no va a tener utilidad ni aplicabilidad alguna en su diario vivir como futuros profesionales del derecho. La base imponible. La base imponible, vayan anotando si pueden ahí y si quieren que yo les repita algo, por favor levanten la mano y yo con mucho gusto se los repito. La base imponible es esa magnitud, o en vez de palabra magnitud, es ese total económico sobre el cual se calcula el tributo. Esa es la base imponible, ¿ya? Y a ustedes, ¿cómo así, Lick? O sea, la magnitud, el total económico. Bah, les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos, ¿levantó la mano alguien? Escuché el ruidito ese. Buenas tardes, Lick. Disculpe, ¿será que me puede volver a repetir? Me quedé en la base imponible. Ah, no se preocupe, les decía la definición de la base imponible, que era esa magnitud o total económico sobre el cual se calcula un tributo. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona compra un producto, ¿verdad? Ustedes compran un producto por 1,000 quetzales, para cuadrar números. Y para efectos de que se comprenda, supongamos que el impuesto aplicable es el 12%. Compra un producto y el impuesto sobre ese producto es el 12%. Entonces, los 1,000 quetzales constituyen Disculpe, la licenciado, no se base. escucha. Sí se escucha.
Sí te escucha, Lic. Sí, seguro, licenciado. Yo lo escucho. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Solo cada vez, por favor, la manita. Es un método, creo que sirve bastante porque a veces está bien que me interrumpan, pero no dentro de una idea, sino que yo termino de explicarla y ya yo les cedo la palabra con muchísimo gusto. Bueno, les decía en el ejemplo de que los 1,000 quetzales constituyen esa base imponible porque sobre esa cantidad se calcula el impuesto. ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿qué es la base imponible? Alguien que me lo pueda explicar con sus palabras. Lo mismo que yo acabo de explicar, o bien con sus palabras. ¿Me entendieron? ¿Comprendieron? Y si sí, por favor, Juan o Juana, perdón, no logro ver ahí. Yo soy licenciado. ¿Sería yo o Johanna? Sí. Juan, vamos a ver. Sí, Juan. Perdón, es que no me sale completo el nombre. Si es Juan, soy Oli, Juan Carlos. Por favor, Juan. Bueno, yo soy contador y regularmente lo hago mensualmente. Excelente. Para explicarle a mis compañeros un poquito, es la base imponible, es como decirles, bueno, yo tengo una empresa, en el momento que yo agarro todas mis ventas y sumo eso, esa es mi base total o mi base imponible. Sobre esa base yo vengo y le resto el IVA. Porque si yo declaro IVA sobre el impuesto completo o la facturación completa, que sería la base, y no le resto el IVA, voy a hacer doble tributación. Entonces, lo que se hace es, agarro todas mis ventas, en este caso, agarro todas mis ventas en un Excel, en una hoja, como quieran, se suma y a eso le resto el 12%. El resultado que me da de esa resta es la valoración que yo le voy a colocar al tributo, porque ahí ya automáticamente, bueno, ahora actualmente la SAT lo calcula automáticamente sobre el monto. Por ejemplo, yo vendí 10 quetzales, sobre esos 10 quetzales yo le voy a bajar el 12%. Y de esos... Hasta ahí está bien. Le agradezco mucho su intervención. Ya nos compartió que es contador y también que es ahí emprendedor, empresario, y que me alegro, de verdad que bueno. Totalmente lo que comparte el compañero Juan es justo como sucede ya aplicando estos conocimientos a la vida real. Él incluso mencionó algo sobre la no doble tributación, ¿verdad? Que de hecho es un principio de la no doble tributación, es un principio por el cual muchas empresas lamentablemente suelen cometer ese tipo de, no sé si llamarle errores o negligencias. Sin embargo, yo, pues por azares del destino en mi trabajo, me toca resolver también problemas de esa índole y termino viendo muchos inconvenientes al respecto de empresas grandes y todo lo demás. Esos principios yo se los voy a explicar, les voy a explicar también más a profundidad cómo funciona esto, pero el compañero Juan está hasta cierto punto con más conocimientos que la mayoría por el hecho de que aplica toda esta fórmula de poder cumplir con el pago de los tributos mensuales, anuales, trimestrales, como sea que sea su tema tributario, y lo tiene bastante claro, ¿verdad? Es un excelente ejemplo y agradezco mucho la intervención. Yo les estoy explicando también estos términos, los mismos exactamente. Sin embargo, lo estoy haciendo desde un punto de vista, a mi parecer, simple y muy general, porque están aprendiendo. Muchos de ustedes están aprendiendo y por primera vez están escuchando que es una base imponible, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, perdón ahí para los que ya no les cedí la mano, vamos a continuar. En pocas palabras, la base imponible es ese producto total sobre el cual se va a calcular el tributo, ¿ya? Para que lo tengan claro. Vamos a continuar porque necesito explicarles más conceptos
conceptos y definiciones para que más adelante me entiendan de qué les voy a estar hablando. No todos, porque ya vimos que varios compañeros de ustedes sí manejan un poco la terminología o incluso más que yo, pero es importante que lo compartan. Ahora vamos a ver el tipo impositivo. Anótenlo. Ya vimos la base imponible, que es el total. Vamos a ver el tipo impositivo. El tipo impositivo es ese porcentaje, escuchen, es ese porcentaje o tarifa aplicable sobre la base imponible. Es ese porcentaje o tarifa aplicable sobre la base imponible. ¿Ya? Voy a darles otro ejemplo. Si la ley establece que el impuesto es del 12%, ese 12% es el tipo impositivo. Lo que yo les estoy explicando. Ese 12% es el tipo impositivo. Entonces, supongamos que agarrando también parte del ejemplo anterior para no deshilarnos, la base imponible son 1,000 quetzales, el tipo impositivo vendría siendo el porcentaje o tarifa aplicable sobre esa base imponible, que sería el 12%. Hay una fórmula bastante sencilla para calcular y es base imponible por tipo impositivo, que entonces sería 1,000 por 12 igual 120. El total, 120. ¿Ya me entendieron qué es el tipo impositivo? No se les complicó tanto. Es ese porcentaje que se calcula, ¿ya? O es ese porcentaje que está establecido en ley, que es el impuesto, básicamente, ¿ya? Creo yo que se los expliqué de la manera más sencilla posible. Ya vamos entendiendo dos conceptos bien importantes en materia tributaria, que es la base imponible y que es el tipo impositivo. Ahora, anoten el otro. Cuota tributaria. Anoten cuota tributaria. La cuota tributaria es ese resultado económico obtenido. Cambian las palabras. Parecen sinónimos, pero no lo es. La cuota tributaria es ese resultado económico obtenido después de aplicar la tarifa correspondiente. ¿Ya? Cuota tributaria es ese resultado económico obtenido después de aplicar la tarifa correspondiente, ¿verdad? Siempre tomando términos del ejemplo anterior. Imaginemos que después de aplicar el 12% sobre la base que teníamos, que era sobre los 1,000, que sería 1,000 por 12 igual 120, esos 120, ¿ya? Esos 120 constituyen la cuota tributaria. Esos 120 quetzales de resultado constituyen la cuota tributaria. Es decir, es la cantidad que resulta de aplicar el tipo impositivo a la base imponible. Y después de oler muchísimas fragancias, al final el elegido fue este que está inspirado en el herba pura de ser yo. Esta promo estará vigente todo este mes en cualquier fragancia, tanto en sus tiendas físicas como en su web. A mi papá le encantó su perfume. Compañera Carmen, agradecería que apagara su micrófono, por favor. Le robaron este producto, hizo que mi negocio cerrara. Y no me malinterpreten, cerré porque mi agenda se llenó por completo y tuve que dejar de aceptar pedidos durante un año. Y eso que le va a salir. Para personalizar. Permítanme, voy a ver si puedo hacer algo. Lick, tal vez usted la puede silenciar. De contenido favoritas me escribió para pedirme uno. Cuando ella lo recibió. Carmen. Muy bien, vamos a continuar. Les decía de que ya, bueno, entonces ya saben, está la base imponible, que es el total, está el tipo impositivo, que era el porcentaje de impuesto establecido en ley, y la cuota tributaria era el resultado de ambos. Eran esos 120 quetzales que me corresponden a mí como contribuyente pagar, ¿verdad? Entonces,
Pues así es la finalidad de esto. Creo que estos conceptos es bien importante que los tengan claro. Base imponible por tipo impositivo igual cuota tributaria. Entonces, yo creo que estos tres términos ya quedan bien claros, quedan bien precisos y nos van a servir mucho para las clases venideras. Obligación tributaria. Bueno, ¿qué es la obligación tributaria? Porque, pues, aunque sí tenga que ver con tema de impuestos y tributos, más tiene que ver con temas jurídicos. La obligación tributaria es ese vínculo, ¿ya? Es ese vínculo jurídico mediante el cual el contribuyente que paga impuestos, o yo, ¿verdad? El que paga impuestos, debe cumplir la prestación establecida en ley. Anoten eso. Anoten eso. Aquí en estas dos clases ya va un 35% del examen del primer parcial. Obligación tributaria. Es ese vínculo, les decía, mediante el cual el contribuyente debe de cumplir la prestación establecida en ley. Entonces, aquí utilicemos el ejemplo del IVA, ¿verdad? Una empresa que venga y que realice una venta que genera un impuesto conforme a la legislación tributaria, básicamente, al realizarse el hecho generador, ya saben ustedes que es hecho generador, no tengo por qué explicárselos de nuevo, al realizarse el hecho generador, surge la obligación tributaria, ¿ya? La obligación. ¿Y qué obligación? La obligación de cumplir con las prestaciones tributarias correspondientes. Por ejemplo, una empresa vende mercadería grabada y debe declarar y pagar el IVA correspondiente a la administración tributaria, ¿verdad? La obligación tributaria hasta cierto punto no consiste únicamente en pagar dinero, en pagar y ya no tengo obligación tributaria, en fin. No, también puede comprender en obligaciones más formales, tipo administrativas, presentar declaraciones, llevar registros contables, qué sé yo, ¿verdad? Proporcionar información cuando corresponda legalmente en algún proceso, si es que se da. O sea, la obligación, quiero que me entiendan que al hablarles de obligación tributaria no solo es, es seguro, es estar sujeto al pago y ya. No, conlleva más, no solo es eso, conlleva más obligaciones formales, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, la obligación tributaria es ese vínculo jurídico que nace cuando se realiza el supuesto previsto por la ley y que obliga al sujeto pasivo a cumplir aquellos o a cumplir con aquello que la legislación establece, que la ley establece, que el código ya tiene previamente establecido en ley, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es una exención? C-I-O-N, exención. Anótenlo. La exención es la dispensa es ese permiso o excepción ya legal del pago de tributo. Les digo dispensa porque es como sinónimo de permiso, ¿ya? Es esa dispensa, es ese permiso legal del pago del tributo. No significa que el tributo no exista. No, para nada. Simplemente la ley viene y libera del pago en determinados supuestos, ¿ya? Aquí es importante que ustedes entiendan que el tributo existe, pero la propia ley establece que determinadas personas, actividades, bienes o situaciones quedan completamente liberadas de ese pago, según condiciones previamente establecidas en ley, ¿verdad? Hay ejemplos, por ejemplo, supongamos que una ley
establece un impuesto sobre determinada actividad económica, pero también dispone que determinadas entidades que cumplen con ciertos criterios están exentas. ¿Ya? La entidad realiza, digamos, la actividad que normalmente generaría algún impuesto. Lo siento. Pero debido a que cumple con los requisitos establecidos en ley, no paga ese impuesto, ¿verdad? Digamos, una clave para que se acuerden de esto es que si hay tributo, se realiza el supuesto grabado, pero la ley establece una exención para ese caso, ¿verdad? En Guatemala, las exenciones deben de analizarse siempre conforme a la ley específica, dependiendo de qué tributo sea, porque no podemos asumir que una persona o bien una institución esté exenta simplemente por su naturaleza, ¿verdad? Pero un ejemplo podría ser una iglesia. Yo creo que muchos saben, pero si no saben, así es. Una iglesia sí está exenta, por ejemplo, del pago del IVA, digámoslo así, por ingresos que llegue a generar, ¿verdad? Una iglesia o una entidad como tal de esa índole que tenga fines religiosos. No sé, se me podría venir a la mente también el pago del impuesto de los abogados, específicamente, bueno, cuando los abogados y notarios presentan memoriales ante alguna institución de justicia, deben de adherirle determinados timbres forenses, ¿verdad? Sin embargo, los abogados que representen meramente al Estado de Guatemala y que puede que tengan o no algún mandato especial con representación judicial, qué sé yo, están exentos de pagar esos impuestos. Que normalmente alguien que represente a una entidad meramente privada sí debería de pagar como abogado y notario y adjunta sus timbres y todo. Un abogado que represente al Estado de Guatemala, cualquier institución, no debe está exento de este impuesto, ¿verdad? Entonces ese podría ser un ejemplo de una exención. A eso me refiero. Es esa pese a que el impuesto existe, es específicamente esa situación en donde no lo paga. Ahora hay algo muy similar, por lo cual se suelen confundir la gran mayoría, que es la exoneración, ¿ya? No es lo mismo, acuérdense, no es lo mismo exención que exoneración. Son dos cosas diferentes, acuérdense. ¿Qué es la exoneración entonces, Lick? Bueno, la exoneración es esa liberación del pago otorgado conforme a los casos previstos por el ordenamiento jurídico. Yo lo definiría así. Anoten. La exoneración, ya con exoneración, es esa liberación del pago otorgado conforme a los casos previstos por el ordenamiento jurídico guatemalteco. Yo creo que aquí es necesario hacer una precisión para todos, ¿verdad? Que la exención y la exoneración no es lo mismo, acuérdense, no es lo mismo, no son sinónimos, porque jurídicamente pueden tener fundamentos y efectos distintos dependiendo de la normativa aplicable. Vamos a aplicar estos ejemplos. Estos pequeños conceptos que yo les estoy dando, vamos a aplicar más adelante. Por eso vamos a terminar con casos, con casos prácticos, ¿ya? En la parte final del curso. Pero no se van a poner a buscar en la parte final del curso cuál es la diferencia entre exoneración, exención y todo lo demás, ¿verdad? Para eso se los estoy explicando ahorita. Un ejemplo práctico, digamos que existe una obligación tributaria determinada, ¿ya? Pero posteriormente una autoridad competente dentro de las facultades de la Constitución o bien que la ley le lleguen a permitir, concede una liberación del pago en un supuesto expresamente autorizado. Creo que se entiende.
la idea que quiero que retengan es que la exención es cuando la ley establece previamente que determinado supuesto queda liberado del tributo y que la exoneración existe cuando una libertad, ¿ya? O que existe la libertad, mejor dicho, de la obligación del pago en los casos y bajo las condiciones que el ordenamiento jurídico permite. Podría mencionar los vehículos híbridos. Hace poco fue que yo empecé a escuchar sobre eso, que si se adquiere un vehículo híbrido de agencia, durante 3 años uno está exonerado, digamos, del pago de circulación. Otro ejemplo podría ser que cuando las municipalidades, hablemos de UCI, ¿va? Que como aún no está publicada la ley, pues aún sigue vigente todo este merequetengue. Cuando las municipalidades sacaban esos anuncios diciendo, si viene a pagar del 1 de enero al 31 de enero, queda exonerado 100% del pago de multa del UCI atrasado, ¿verdad? Por ejemplo, ese podría ser un ejemplo de exoneración, porque una autoridad, que es la entidad municipal o el gobierno municipal, bajo esas facultades que le establece o la Constitución o alguna ley específica, decide exonerar determinadas cargas tributarias, ¿verdad? A las cuales un contribuyente pueda estar sujeto. Entonces, a mí se me viene esto a la mente. Les podría advertir algo importante, que el derecho tributario guatemalteco, como tal en el derecho tributario guatemalteco, no vamos a, o no debemos de utilizar estos términos de una manera indistinta, digamos, sin revisar primero lo que establece bien la norma específica, código tributario, alguna ley como tal, ¿verdad? ¿Vamos a utilizar el código? ¿Vamos a utilizar el especial? Sí, lo vamos a hacer. En su momento yo les voy a decir, miren, necesito que me compren esta ley, o bien yo se les mando en digital para los que no deseen comprarla, la quieran tener en su teléfono, en su laptop, re bien, igual nos sirve, ¿verdad? Que lo que nos interesa es el contenido. A veces veo que levantan una manita, pero lo que pasa es de que ya vamos a la corriente y ya no puedo tener una tercera clase de generalidades del derecho tributario, ya con 2 es más que suficiente. Si no, nos vamos a atrasar y ya no vamos a lograr hacer todo lo que quiero hacer. Fiscalización. Para muchos algo obvio, para muchos otros quizás hasta lo aplica y quizás para otros no es un término conocido. Entonces, anoten la definición, el concepto de fiscalización. Fiscalización es ese conjunto de actuaciones mediante las cuales la administración tributaria, porque estamos hablando específicamente de la SAT, verifica, la palabra clave es verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Voy a repetir, fiscalización. Fiscalización, les había dicho, es el conjunto de actuaciones mediante las cuales la administración tributaria verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones como tal, las obligaciones per se, las obligaciones tributarias. Eso es fiscalización, que estamos en este curso. Ese concepto es bastante sencillo, ¿verdad? De entender y de comprender cuando hablamos sobre temas meramente de la SAT, ¿verdad? Imaginémonos que una empresa declara ante la administración tributaria y que durante determinado periodo tuvo ventas por $500,000 por 500,000 quetzales. Entonces la SAT va a considerar necesario por tipo de montos o bien por otro tipo de razones, verificar, por eso les decía, verificar que la información declarada sea correcta.
Entonces, puede realizar actuaciones de fiscalización conforme a las facultades legales, solicitando documentación, registros contables, facturas y demás información pertinente. Después, revisar la documentación, ¿ya? Y ahí determinar X o Y. Imagínense que determine que la empresa realmente tuvo ventas por 650,000 y no por los 500,000 que había dicho como tal el contribuyente. Las actuaciones mediante la cual la administración tributaria verifica ese cumplimiento es como tal esa fiscalización, ¿ya? A eso se refiere. Recuerden que fiscalizar no automáticamente es sancionar. Muchos sienten que cuando los van a fiscalizar ya tienen una sanción encima. Seguramente algunos porque son conscientes de que sus cuentas no han cuadrado, pero pues por lo general no es así. Fiscalizar solo es ese acto de, palabra clave, verificar. Verificar. Primero puede existir una actividad de verificación en todo esto, ¿verdad? Si posteriormente se detectan incumplimientos, puede derivarse de consecuencias jurídicas de diferente índole. Y ese es básicamente el meollo de este curso. Como aquí el compañero Juan y seguramente otros compañeros podrán ser incluso licenciados en contaduría, ¿cómo es? En contadores, podrían ser contadores, auditores públicos incluso, y verán esto como conceptos muy básicos o sencillos, pero es que el meollo del asunto es esto. Es que después de una verificación o una cuestión de índole similar por parte del contribuyente, por parte de la administración tributaria, se den inconsistencias, se den incumplimientos, se deriven consecuencias jurídicas. ¿Quién apoya en las consecuencias jurídicas que vayan a tener en materia tributaria? Los abogados. Los abogados. ¿Verdad? Ante la administración tributaria, ante el tribunal tributario, ante la sala de lo contencioso administrativo, ante la Cámara Civil, por medio de casación tributaria, casación civil, pero de índole tributaria, ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, ese es el camino. Pero para entender ese camino y para que yo les empiece a explicar todo ese camino o lo que me alcance en el curso, tengo que darles a entender estos pequeños conceptos muy, muy básicos y de forma muy simplificada. Si no, va a costar, porque de esta materia se ignora mucho, lamentablemente, y somos completamente inherentes a ella y al pago de tributos e impuestos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Estaba ¿en qué? En fiscalización. Después de fiscalización, determinación tributaria. ¿Qué es la determinación tributaria? La determinación tributaria consiste en establecer la existencia, la cuantía, si lo queremos ver así, la existencia, la cuantía y también la exigibilidad de la obligación tributaria. Voy a repetir. Determinación tributaria consiste en establecer la existencia, la cuantía o bien la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Ya? Sí, es un concepto al que hay que prestarle bastante atención porque muchas veces se confunde con la fiscalización digamos, por cómo está conformada. Pero supongamos, otra vez otro ejemplo, supongamos que una empresa presenta, y miren, esto es más complejo de explicar, esto es más complejo de entender y esto es más complejo de nombrar. Yo lo hago con números muy cuadrados, con términos lo más sencillo que puedo, pero más simplificado no lo puedo hacer porque ya perdería mucho como la noción de lo que quiero decirles, ¿verdad? Pero supongamos que una empresa presenta una declaración y afirma que su obligación tributaria, escuchen, es de 20,000 quetzales. Entonces viene la administración tributaria,
fiscaliza / verifica la documentación y determina que conforme a las operaciones realizadas y a la legislación aplicable según el artículo X y el artículo Y del Código Tributario, de la ley del impuesto al valor agregado, qué sé yo, determine que la obligación es de 35,000 quetzales. Resultó ser más la obligación. Entonces, la determinación consiste en establecer jurídicamente cuánto corresponde pagar. Una tarea meramente o principalmente de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Ya? Determinación tributaria. Por eso les decía que consistía en establecer la existencia de algún monto, si existía alguna cuantía o bien de la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Ya? En este caso tenemos que la declaración del contribuyente, que es 20,000, tenemos la determinación efectuada, que es de 35,000, la diferencia va a ser de 15,000. La diferencia va a ser de 15,000. Entonces, la fiscalización fue la actividad de comprobación y la determinación es el establecimiento de la obligación tributaria correspondiente. Aquí vimos que hay un inconveniente y la obligación tributaria específica es que debe de cancelar estos 15,000 quetzales que encontró la autoridad tributaria, ¿verdad? Les voy a dar unas palabras clave. Anótenlas. Estas palabras clave son o sirven para entender de mejor manera lo que les acabo de explicar. Pues incluso por medio de una pregunta. La base imponible es igual a sobre cuánto calculo. La base imponible es igual a sobre cuánto calculo. ¿Cuánto voy a calcular? Eso se refiere con la base imponible. El tipo impositivo es qué porcentaje aplico. Anoten, eso es un chivo bueno, me sirvió a mí para estudiar. ¿Qué porcentaje aplico? La cuota tributaria es cuánto resulta de esos dos. ¿Cuánto resulta? Pónganle ahí nada más, así no se hacen bolas. ¿Cuánto resulta? La obligación tributaria es que debo jurídicamente al Estado. Jurídicamente. ¿Qué debo jurídicamente al Estado? Esa es una obligación tributaria, por medio de esa incógnita. Exención. La exención podría ser: la ley me libera del tributo en este supuesto. La ley me libra del tributo en este supuesto específicamente. Esa incógnita coloca al lado de exención. Exoneración. Para la exoneración, sencillo, existe alguna liberación del pago jurídicamente autorizado para este caso. Ahí entra la exoneración. Eso se lo podría preguntar usted antes de ir a pagar su IUSI, ¿verdad? ¿Existe alguna liberación del pago jurídicamente autorizado para este caso? Es abogado del Estado, mandatario, está haciendo su memorial y lo voy a presentar y antes de se puede preguntar: ¿existe alguna liberación del pago jurídicamente autorizado para este caso? Sí, hay un decreto del Congreso de la República que establece que todos los, no sé, qué sé yo, memoriales y documentos que vayan dirigidos, ya sea apelaciones, amparos, etcétera, etcétera, del Estado, no pagan impuestos, están exentos de impuestos, ¿verdad? Fiscalización. La administración tributaria verifica si
cumplí correctamente. Verificar es la palabra clave para entender qué es fiscalización a lo que se está refiriendo. Determinación. Para la determinación o entender la determinación sería ¿cuál es jurídicamente la obligación tributaria que corresponde? Eso es lo que responde la determinación tributaria. Es un buen chivo, espero que lo anoten, espero que lo tengan ahí, ¿verdad? Determinación tributaria, les hablé sobre obligación tributaria. Relación tributaria, también es importante. ¿Quiénes participan en una relación tributaria? En una relación, pues, imagínense una relación normal de noviazgos, pues participa el novio y la novia, ¿verdad? Punto y final, se acabó. Bueno, bajo esa premisa, en una relación tributaria, encontramos principalmente dos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo viene siendo el Estado, ¿verdad? Generalmente es el Estado, las municipalidades, y es quien tiene el derecho de exigir el tributo. Lo exige. El derecho tributario no están ahí negociando nada, lo exige. Y el sujeto pasivo es quien debe de cumplir con la obligación tributaria. ¿Ya? Puede ser el contribuyente o algún responsable. Entonces, esos son los participantes de la relación tributaria. En el examen seguramente venga una pregunta tan simple y sencilla como esta, que diga, por favor, con puño y letra, escriba para usted quiénes son los sujetos o cuáles son todos los sujetos o que conforman la relación tributaria. Sujeto activo, sujeto pasivo. Rápido. Así tienen que responder. Fuentes del derecho tributario, para ir terminando. Acuérdense que la única fuente formal es la ley. No va a haber otra ley, no va a haber otra forma. Y esto se debe a un principio que más adelante les voy a explicar, que de hecho es en la otra clase, pero hace alusión a que si no hay una ley, no puede haber no puede existir una fuente que no sea una fuente legal. ¿Puede dividirse en varias? Sí, claro, está la Constitución, el Código Tributario, leyes tributarias especiales, reglamentos, tratados internacionales incluso, pero siempre va a ser la ley. Siempre. A diferencia de otras ramas del derecho, ¿verdad? Derecho civil, qué sé yo. El derecho tributario, única fuente formal, es la ley. Se divide en varias, sí, Constitución, como ya les dije, pero es la ley. Fácil de entender eso. Muy, muy sencillo de entender eso. Interpretación. También la interpretación jurídica o qué, digamos, qué importancia tendría la interpretación jurídica en materia tributaria. ¿Cómo se interpreta la ley en materia tributaria? Y no solamente es leer por leer, ¿verdad? Debemos de interpretarla. Nosotros, bueno, ustedes van a ser abogadas, abogados, y la ley la van a tener que saber interpretar. Y si no se saben ni las formas que hay de interpretar, están algo perdidos. Tienen que saber. Y en cada área del derecho, incluso a veces varían ciertas cuestiones ahí. Pero por lo general, pues en materia tributaria, una palabra puede modificar completamente el alcance de la obligación tributaria. Por eso el abogado tributarista debe de dominar la interpretación legal, la sistemática, la teleológica y también conforme está establecido en la Constitución. ¿Ya? ¿Qué es la literal? ¿Qué entiendo yo por qué fregados es interpretación literal? La interpretación literal básicamente hace alusión a que se analiza el texto de la ley
Se usa el significado común de las palabras, no se busca un significado que no sea común, no busca significados ocultos y se apega a lo que dice el escrito. Eso es interpretación literal, leer de forma literal una ley, un artículo, un acuerdo, qué sé yo. Les dije sistemática, ¿verdad? Interpretación sistemática. Bueno, en la sistemática, en la interpretación sistemática ve la ley como parte de un todo, ¿ya? Ve la ley como parte de un todo. Relaciona también los artículos con otros del mismo tema. Los relaciona, los va comparando. Ay, sí, pues, esto y esto. Evita también contradicciones entre las normas, por consecuencia, y considera el orden general del derecho, ¿verdad? Entonces, sistemático, ¿no? Metodológico hasta cierto punto. Interpretación teleológica. En esta busca básicamente el objeto principal de la ley, el por qué fue creada. Responde por qué y para qué existe esa norma, básicamente. A eso se refiere con interpretación teleológica. Analiza ese espíritu de la ley, ¿ya? Desde un punto de vista incluso del legislador, que pues, el conjunto de legisladores, ¿verdad? Que son los diputados del Congreso de la República, de qué quisieron ellos, por qué pusieron esto, cómo, por qué lo redactaron así, ¿verdad? A eso se refiere interpretación teleológica. Da prioridad a la finalidad social o justa de la norma. A mí todos estos temas me encantan en posgrados. Yo doy clases en posgrados, en maestría, a los estudiantes de maestría, y todos esos temas me encantan bastante. Son temas a los cuales yo les meto bastante much, la verdad. Yo sí le profundizo muchísimo sobre las formas de interpretar, sobre lo que es norma, ley, porque la clase es como tal teoría filosófica del derecho. Entonces sí es un tema bien bonito, bien interesante, pero pues con que ustedes se sepan esas formas, suficiente. Me hacía falta la constitucional. Con la constitución, pues desde una interpretación constitucional se va a buscar siempre proteger el texto constitucional, obliga va a obligar a elegir, va a obligar a elegir el sentido de la ley que no sea inconstitucional. Salva la vida, digamos, de las normas, tiene varias lecturas posibles, ¿verdad? Hay una forma de interpretación que es la más común, la que sacan todos los abogados siempre cuando se les habla sobre interpretación de la ley, que es la del artículo 10 de la ley del organismo judicial. Yo sé que llegamos al tiempo, pero denme un minuto, porque esto después ya no lo voy a volver a tocar nunca. El artículo 10, lo tengo todo manchado. Establece que las normas se interpretarán, conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá no literal con el texto de su espíritu. ¿Ya? Entonces, el 10 ¿de qué habla? Del espíritu de la ley, de la historia fidedigna hasta cierto punto en su literal B, anarquía, equidad del derecho, qué sé yo, a eso se refiere. ¿Verdad? Busca la finalidad y el propósito real que el Congreso buscaba al crear la norma, revisar antecedentes, debates, documentos de cómo nació esa ley, pero siempre atendiendo también a esa, digamos, simplicitud que tiene entender la norma. Bueno, compañeros, 2 minutos le robé.
Gracias por su tiempo. Nos vemos en nombre de Dios el día lunes. Pasen buen fin de semana. Nos platicamos. Y ahí se preparan para la siguiente clase. que va a Gracias, ser- Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Noche.